que nos ayude con todas nuestras necesidades. Y pedimos por todos los que están en la lista de oración también. Pedimos esta tarde, Señor, que usted nos acompañe, que bendiga a nuestro hermano Jorge, que va a predicar la palabra. Que usted le dé sabiduría, Señor, y le bendiga en exponer la palabra, Padre. Gracias otra vez más, Señor, porque nos ha bendecido ricamente y ha cuidado de nosotros hasta este momento. Le queremos pedir todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Antes de dar inicio, reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Pecos, Texas, donde próximamente estaremos predicando su palabra. Okay. Vamos a entonar unas alabanzas antes de dar inicio a nuestro tema de esta tarde. Himno número 149. Los que traen sus himnarios y gustan sacar sus himnarios para entonar el canto número 149. Dame la fe de mi Jesús. Dame la fe de mi Jesús. Ciento 49. Okay. Entonemos. Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido da la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominar al opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que pueda proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y pueda en el dolor cantar, que pueda el cielo escalar
con Cristo caminar. Un canto más, hermanos. Canto número 75, cantaré la maravilla. Canto número 75. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario Dios os carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Cristo vino a rescatarme del perdido, me encontró con su mano fiel y tierna, al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Y así hemos alabado, hermanos, a nuestro Padre Celestial por estas hermosas alabanzas. Y ahora nos corresponde continuar con el servicio, que es la meditación de la palabra de nuestro Padre Celestial en este momento. Y los invito a que abramos nuestras Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a ir a Dios en una pequeña oración. Padre Celestial, a estos momentos, Padre, te pedimos que sea con cada uno de nosotros, Padre, que remueva de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier pensamiento que traigamos para así podernos enfocar en lo que es tu santa y bendita palabra. De igual manera, Padre, te pido que me pongas palabras entendibles, fáciles, Padre, y que se pueda captar el mensaje que se ha preparado para esta noche,
y que ese mensaje, Padre, lo podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo, Padre, que la podamos dar a enseñar a otras personas que aún no vienen a sus pies. Quédese con nosotros, Señor, y estas cosas las estamos implorando en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema, hermanos, de esta hora, de esta tarde, le hemos titulado 3 palabras en la vida cristiana. 3 palabras en la vida cristiana. Y vamos a leer una vez más, hermanos, el versículo 57 y el versículo 58. Mas gracias sean dadas a Dios, dice ahí, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estas 3 palabras, hermanos, que espero que nos puedan ayudar en gran manera. Número 1, para poder permanecer firme en las cosas de nuestro Dios. Número 2, en una constancia en el Señor. Y número 3, y el más grande de todos, en un crecimiento espiritual. En un crecimiento espiritual. El versículo, hermanos, que acabamos de leer, el versículo 58, nos expresa algo muy importante para nuestra vida cristiana. Debemos de estar firmes y constantes, creciendo siempre. ¿Qué va a pasar, hermanos, si yo decido, ¿sabes qué? Hasta aquí la hubo ya. ¿A dónde nos va a llevar a nosotros? ¿Qué crecimiento realmente nosotros vamos a tener si dejamos nosotros o nos paramos de existir? ¿Qué pasará, hermanos, si dejamos esa firmeza en las cosas de nuestro Dios? ¿Qué pasa, hermanos, si dejamos esa constancia de las cosas de nuestro Dios? ¿Qué pasará? Nuestra fe va a morir. Vamos a flaquear. Vamos a desanimarnos en gran manera. Pero el apóstol Pablo, con estas palabras, vamos a decaer. Y vamos a estar desanimando a otras personas, a otros hermanos, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo, hermanos, quiere darnos a entender claramente con estas palabras es que sigamos adelante, ¿sí? No quiere nuestro Señor Jesucristo, no quiere que nosotros seamos de las personas, de los cristianos que van a retroceder para atrás. Los que se van a ir de regreso, ¿sí? Les dije la última vez, debemos de ponernos un enfoque como los caballos de carrera para no estar mirando ni para uno ni para el otro, sino tener nuestra mente fija en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo estas 3 hermosas palabras que nos dice claramente firmeza, firmeza. Número 2, nos hace mención de una constancia. Pero sobre todo nos hace la tercera cosa, un crecimiento. Porque ¿de qué me va a servir a mí si yo no hago lo que el apóstol Pablo me está aconsejando? La pregunta es, ¿dónde vamos entonces a parar nosotros? ¿Dónde vamos a quedar nosotros? ¿Dónde realmente, hermano, quiere usted pasar la eternidad? ¿Dónde le gustaría a usted pasar la eternidad? ¿Con Dios? ¿Con nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Y es el consejo que nos está dando el apóstol Pablo para que usted y yo sigamos adelante. Y luego le dice la razón por qué. Dice el versículo 58, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. Pero la cosa es, ¿por qué entonces, hermanos, decidimos quedarnos donde estamos?
¿Por qué preferimos nosotros, hermanos, quedarnos en un estado de confort? Cuando el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo claramente, crezcamos, avancemos adelante. ¿Por qué nos quedamos en ese estado de confort? La palabra de nuestro Dios, hermanos, es muy hermosa y nos da consejo tras consejo y cómo hacerle para seguir adelante en las cosas de nuestro Dios. ¿Sí? Si estas palabras, hermanos, no estuvieran aquí, entonces no estuviéramos nosotros aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabe usted cuál es su propósito? ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Pero no todos a la vez. Es una clase, hermanos. ¿Cuál será mi propósito verdaderamente aquí en este mundo? Pues nos dice el Señor Jesucristo que venimos para servir. Nuestro propósito es para servir lo mejor que podamos. Sí. Predicar. Pero si nos quedamos en un estado de confort, ¿de qué nos va a servir? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos gana la pereza. La pereza nos gana, ¿sí? Si estas palabras, hermanos, están presentes en nuestra vida, seremos cristianos victoriosos como dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, versículo 38 dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí estas hermosas palabras, diciendo que crezcamos, que nos mantengamos firmes siempre. ¿Sí? Hay un hermoso canto, hermanos, que nos habla sobre la firmeza de estar firmes en el Señor. Dice ese canto, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Fíjense lo que dice, que Jesús nos ve. Fíjense las hermosas palabras que nos está diciendo este hermoso canto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, no queremos aceptar o tomar esas hermosas palabras de ese canto? Firmes y adelante, huestes de la fe. Usted y yo somos los huestes de la fe, hermanos. En aquel tiempo hubo aquellos héroes de la fe que salieron victoriosos en gran manera. ¿Por qué nosotros no ser lo mismo que ellos? Es un consejo que nos está dando el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Yo lo quiero aceptar. ¿Cuántos de ustedes desean aceptar este reto que Jesucristo le está haciendo a usted en esta noche? De seguir adelante. Permanecer firmes en las cosas de nuestro Dios. Primeramente, hermanos, primera palabra, firmeza. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 5. El libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 5. Dice la palabra de Dios así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. Y fíjense la última palabra de este texto: y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Primeramente dice, porque estoy ausente. El apóstol Pablo, hermanos, estaba ausente en cuerpo, pero su espíritu estaba con ellos, estaba con los hermanos de Colosa. Pero también dice que estaba gozándose. ¿Nos estamos gozando nosotros o no, hermanos? Y sobre todo dice Pablo, y la firmeza de vuestra fe.
¿Dónde está, hermanos, verdaderamente nuestra fe? ¿En quién ha puesto usted su fe? ¿En quién? ¿Lo ha puesto en el hombre? ¿O la ha puesto verdaderamente en Jesucristo? Porque la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? Dice el versículo 1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es importante preguntarnos claramente, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? ¿En quién usted verdaderamente ha puesto su fe? Según el diccionario, hermanos, la palabra firmeza significa cualidad de lo que es estable y no se mueve. La firmeza de un árbol está en sus raíces. La firmeza de una casa está en sus bases o cimientos. En esto, hermano, permite comprender que la firmeza no es algo visible en el exterior. La firmeza de nuestra fe solo la conoce el Señor. Si usted se fija en un árbol o planta un árbol y va creciendo, ¿cómo va creciendo ese árbol? ¿Cómo es su firmeza? Está tiernito. Y si lo dobla tantito ya se quebró. Pero luego va creciendo ese árbol, hermanos. ¿Y qué pasa con aquel tronco? ¿Qué pasa con aquellas raíces? Se ponen bien firmes y es imposible poderle nosotros ya doblarlas o estirarle, porque ya está firme esas raíces. Hermanos, de igual manera, hermanos, debe de ser nuestra fe, como esa firmeza. Pero esa firmeza solamente debe estar ¿en quién? En Cristo Jesús, en el Señor, en el Señor. La firmeza de nuestra vida, hermanos, está en un decir como algo grande que debe de salir de nosotros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si andamos, bueno, ¿sabes qué? Esta vez voy a estar firme. Y va a pasar el tiempo. Y ¿sabes qué? Bueno, déjame bajarme un poquito de mi firmeza. Imagínense a un soldado, hermanos, que no esté firme para el día de la batalla. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese soldado? Puede perder su vida y lo de sus compañeros también. Sí, a causa de no estar firme, a causa de no estar listo, a causa de no estar preparado, hermanos. Eso es lo que puede pasarle a un soldado. Ahora imagínense, hermanos, a un soldado cristiano. Si no está preparado, si sus raíces no son fuertes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A dónde va a parar? Recuerde, tenemos un enemigo muy grande y muy fuerte y poderoso. Y sabe la palabra de Dios también. Porque incluso se la dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en aquel día. Y ese enemigo se llama Satanás. Pedro por eso dijo en la primera carta a Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad. Fíjense lo que está diciendo. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Imagínese que usted, como yo, nos descuidemos por un instante de nuestra firmeza. ¿Qué va a pasarnos? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Vamos a caer o no vamos a caer? ¿Dónde vamos a pasar después entonces, hermanos, la eternidad? Dijimos, todos queremos ir al cielo, ¿o no?
Todos queremos ir al cielo y luego les preguntaba el otro día, ¿pero cuántos de nosotros se quiere morir? Nadie se quiere morir todavía. Entonces, para poder ir al cielo, hermanos, tenemos que tener una firmeza y los ojos puestos en Jesucristo. En Jesucristo. ¿Y cómo pones los ojos en Jesucristo cuando estás luchando con las afanes de la vida, verdad? Tienes que enfocarte en el trabajo del Señor, porque dice al final del versículo, y sabe de esto que el trabajo del Señor no es en vano. Entonces ya no te está diciendo cómo te vas a fijar en el Señor. No. Si tú estás ocupando tu mente y tu ser en el trabajo del Señor, en la iglesia y todo, no vas a tener tiempo para flaquear o ver o hacer o desenfocarte en la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es un trabajo difícil. Pero no imposible. Es como estabas diciendo hace rato, que tienes que tener una mirada así para enfrente. Porque si abres para los lados y comienzas a mirar a todos los que están en el lado, comienzas a mirar faltas, comienzas a mirar las cosas que no están bien. ¿Y qué haces tú mientras que estás haciendo eso? Nada. Y no estás agradando a Dios así tampoco. Sí, exactamente. Es difícil, pero les digo que no es imposible. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo podemos decir esas mismas palabras cuando sintamos que no estamos firmes en el Señor. Pero en convicción. En convicción. Es fácil decirlo, Pero hacerlo es lo difícil. Estar presto en decir, yo puedo porque el Señor está conmigo. Eso es lo que se requiere. Y convencerte de ti mismo de que sí lo puedes hacer. Amén. Porque hace rato mencionaste que es el propósito. Y una de las cosas que yo siempre miro es en Eclesiastés que dice, teme a Dios y sigue sus mandamientos. Si temes a Dios, vas a hacer lo que Él te pide, vas a ser obediente y te vas a enfocar, como dices, adelante. No vas a estar en otras cosas que no nos llevan ni nos traen para nada. Sí, así es. Entonces, hermanos, primeramente debemos enfocarnos en esa firmeza que es la roca, y la roca es Cristo Jesús. Se me ocurre el pasaje de Eclesiastés. No, es Proverbios. El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Si somos como el arbolito que mencionabas ahorita, cuando uno apenas va iniciando el cristianismo, pues sus raíces aún son firmes, ¿sabes? Tiene los nutrientes básicos apenas para que la semilla empiece a crecer. Pero conforme pasa el tiempo, pues ya requerimos de que nuestra raíz sea más profunda. Requerimos de que la tierra esté, que es nuestro corazón, pues esté sirviendo de los nutrientes necesarios, en este caso la palabra. Porque, como dices ahorita, fácilmente somos una ramita que está tierna y la vas a quebrar. Pero al tronco de un árbol, no tan fácilmente lo vas a doblar, menos partir, porque está más firme. Y así nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ponemos los ojos en el Señor? Pues eso, empezamos con ese principio. Temer, ¿no? Y pensé en el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que es uno de los que nos aconseja tantas cosas. ¿Por qué le costaba a Pablo haber sido lo que era? Cuando le cayeron las escamas en los ojos, haberse quedado en la condición que él era. Ni modo, me quedé ciego y ya que voy a seguir haciendo lo que yo considero. Pero él cambió el corazón y entendió el principio. Primero es temer a Jehová, y lo que estoy haciendo no le agrada. Y entonces va a venir vientos a mi vida, van a venir pruebas, y fácilmente me van a tumbar, o nos van a hacer otra vez. Quien tengo que mirar, el único que me puede mantener firme. Y así es. Fíjense, hermanos, lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 47 y versículo 48. El libro de Lucas capítulo 6, versículos 47 y versículo 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Hasta el 49, hermana, por favor. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Gracias. ¿Se fijan lo que nos está dando a entender aquí, hermanos? ¿Sí? Podemos ver claramente que Jesucristo es la roca. Y nos está dando el ejemplo aquí que aquel hombre que construyó, fundó su casa sobre la roca, dice que vino lluvia y no le pasó nada. Pero aquella persona que no está firme en las cosas del Señor, que no está firme espiritualmente, dice, es semejante a aquella otra persona que edificó su casa, ¿en dónde? En la arena. ¿Y luego qué le pasó? Dice que aquella casa fue una ruina total, porque no estaba fundada en la roca que era Cristo Jesús. ¿Sí? Y confiando, hermanos, en sus enseñanzas, en su palabra, en sus promesas, no en palabras y doctrinas de hombres, sino en la palabra de nuestro Dios. Segundo, en una iglesia local. Salmos capítulo 1, versículos del 1 y el versículo 3. Fíjense lo que dice ahí. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Nos podemos identificar como ese árbol, hermanos. Nos podemos identificar como como David, que hace mención aquí que bienaventurado al que no anduvo en consejos de malos. Pero ¿sabe qué hizo? Dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. La pregunta es, ¿estamos nosotros meditando de día y de noche en su palabra o no? Debemos estar firmes, hermanos, donde podamos sentarnos a ser aconsejados con los buenos consejos de la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, el libro de los Efesios, capítulo 4, y versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Afianzarnos, madurar, escudriñar, No nos engañen, sobre todo, para que no seamos engañados. Porque es como estaban hablando de un tronco de 40 años y que esté así. ¿Qué le pasa? Le da una patada en lo quitas de un lado, si no lo quieres salir. Es bien fácil para quitarlo. Sí, Debe ser así. exacto. Así es. La segunda cosa, hermanos, la segunda palabra, constancia. Constancia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 2 y versículo
versículo 3. Demos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué será, hermanos, constancia? ¿Qué es constancia? Seguir, constancia. No dejar de hacerlo. No dejar de hacerlo. La palabra de nuestro Dios nos dice no dejar de congregarnos. No desmayar. ¿Sí? Según el diccionario, hermanos, la palabra constancia significa firmeza, perseverancia en las resoluciones, en los propósitos o en las acciones, aplicándolo a nuestra vida cristiana muy seriamente. ¿Sí? Si hemos decidido seguir a Cristo, sigamos adelante, cueste lo que cueste. Recuerde que al final de nuestro camino hay una recompensa. El apóstol Pablo lo dijo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo vio su carrera? ¿Hasta dónde fue capaz el apóstol Pablo de llegar? ¿Acaso no fue constante? ¿No tuvo una constancia en las cosas de nuestro Dios? Y eso, hermanos, para nosotros debe de ser un gran ejemplo a meditar, a tratar de seguir el apóstol Pablo, para poder así nosotros, ¿qué cosa? Obtener el regalo que Dios ha prometido. Y no es cualquier regalo, hermanos. Y es una promesa. Porque las promesas que nosotros podemos dar tal vez se nos va a olvidar durante el camino. Pero la promesa que Dios te da, la promesa que su Hijo Jesucristo te da, esa es para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza o por costumbre, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9. No lo dice. Entonces, no dude de que Dios va a cumplir lo que Él promete. Si le ha prometido, hermanos, darle la corona de la vida, lo que tenemos que hacer es ser constante en nuestra vida cristiana. Ser constante en nuestra vida cristiana. El cristiano, hermano, constante no se desanima por las críticas. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22 nos lo dice. Sino que, al contrario, se esfuerza más para glorificar a Dios con su vida, transformándola. El cristiano constante, hermano, no depende de emociones, sino de su amor a Dios y su fe en Él. Lucas capítulo 14, versículo 27 al 30 nos lo dice claramente. Reconoce el principio que hay que pagar para seguir a Cristo y está dispuesto a seguirlo aunque cueste lo que cueste, hermanos. Sí. Y lastimosamente muchos cristianos, hermanos, su firmeza en declararse miembros de una iglesia, pero no son constantes en ello. La pregunta es, ¿cómo está nuestra constancia hacia Dios? ¿Cómo está? Pues ¿vamos adelante? ¿O somos de aquellos
que siempre están retrocediendo. Hebreos 10:25 nos habla claramente también, hermanos. Y la tercera cosa y última que queremos hablar en esta noche: crecimiento. El crecimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. La primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos 6 y versículo 7. Si alguien quiere leerlo, por favor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué nos hace mención Pablo, hermanos, aquí? Dice claramente: yo planté, Apolos regó. Yo estoy sembrando la semilla. Y con el tiempo, hermanos, esa semilla va a ir creciendo. Pero claramente el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo Jesús, nuestro Dios. Y no es que no crezcamos porque Él lo quiere. O sea, no podría decir yo, ay, no es que yo no crezco porque Dios seleccionó que yo no creciera. Sino lo que nos está enseñando es que el único que te puede ayudar a crecer Es Dios. es Dios. ¿Cómo? Pues escudriña, involúcrate, actívate, ora más, participa. O sea, todo lo que nos da beneficios para crecer. Los versículos, hermanos, nos dicen que el crecimiento viene de Dios. Eso significa que si queremos crecer en la obra de Dios, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos buscar a Dios sobre todas las cosas. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Pero el punto clave, hermanos, es buscar a Dios primeramente. Si queremos crecer espiritualmente, busquemos a Dios. Isaías dice: busca a Dios mientras puede ser hallado. Dice también: si desde ahí me buscareis, lo hallaremos. Pero ¿cómo? Si lo buscamos de todo vuestro corazón. Buscar a Dios, hermanos, alentarnos de su palabra, estar en comunión con Él por medio de la oración. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted verdaderamente habló con Dios por medio de la oración? Tal vez haya sido ahora en la mañana. Tal vez fue hace rato que iniciamos o cuando se iba a predicar la palabra. Pero ¿cuándo fue verdaderamente la última vez que usted abrió su corazón y habló con Dios por algo específico? ¿Queremos crecer espiritualmente? Tenemos una línea directa para hablar con Dios. No le va a costar nada. Solamente ponernos en sus manos. Pablo dijo, primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Orar constantemente.
Orar siempre, siempre. Y concluyo, hermanos, con un pasaje más. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Esta noche hemos hablado sobre 3 palabras claves para el crecimiento. Número 1, firmeza. Número 2, constancia. Y número 3, crecimiento. Cada uno de nosotros tiene la mejor decisión en sus manos. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero yo para mi familia? Pero sobre todo, ¿qué es lo que yo quiero para la iglesia, para mi Dios? Hay un canto, hermanos, que vamos a entonar como canto de invitación, animándoles que sigamos firmes, que sigamos adelante en las cosas de nuestro Dios. Himno número 115. Los invito a que nos pongamos de pie los que podamos cantar este canto. Himno número 115. Firmes ya delante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya delante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Al sagrado nombre de nuestra David, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dar a Dios gloria, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Muévase potente la iglesia de Dios, velos ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser.
contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.